Era una noche fría y lluviosa cuando Alejandro regresaba a su casa después de un largo día de trabajo. El camino estaba oscuro, con solo algunas luces parpadeantes a lo largo de la calle. Había una atmósfera inquietante en el aire, como si algo invisible observase desde las sombras. Al llegar a su departamento, un pequeño y acogedor lugar en el cuarto piso, Alejandro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Cerró la puerta con doble llave y encendió las luces, pero algo no se sentía bien. Decidió darse una ducha caliente para relajar los nervios. Mientras el vapor llenaba el baño, Alejandro escuchó un golpecito suave en la ventana. Se detuvo, tratando de entender de dónde provenía el sonido, pero no escuchó nada más. Pensó que quizás era el viento, así que continuó su ducha. Sin embargo, un sentimiento persistente de ser observado le hizo mirar hacia la ventana, pero solo vio gotas de lluvia corriendo por el vidrio. Más tarde esa noche, mientras preparaba la cena, el mismo golpecito se escuchó, esta vez un poco más fuerte. Alejandro se acercó a la ventana, pero no vio nada. Quizás solo sea el viento, pensó para sí mismo, tratando de calmarse. Cerró las cortinas y continuó cocinando. Después de cenar, Alejandro se sentó en el sofá para ver televisión. Sin previo aviso, las luces parpadearon y luego se apagaron. El departamento estaba sumido en la oscuridad. Alejandro maldijo por lo bajo, buscando una linterna. Justo cuando la encontró, escuchó un suave susurro desde la ventana, como el viento rozando el vidrio. Al encender la linterna y dirigirla hacia la ventana, Alejandro vio algo que lo hizo congelarse, una sombra. Era un contorno humano, claramente visible a través de las cortinas cerradas. El miedo lo paralizó mientras la sombra se movía lentamente, como si estuviera inspeccionando su departamento desde el exterior. Alejandro sintió que el miedo se apoderaba de él. No sabía qué hacer. Su primera reacción fue correr hacia la puerta y salir, pero sus piernas no respondían. La sombra se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Luego, con un movimiento rápido, desapareció. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se acercaba lentamente a la ventana. Corrió las cortinas con cautela, pero no había nadie allí. Solo el reflejo de su propio rostro y la lluvia cayendo con fuerza. Cerró las cortinas con fuerza, asegurándose de que estuvieran bien cerradas, y volvió al sofá. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Alejandro comenzó a escuchar pasos en el techo, como si alguien estuviera caminando arriba. Era imposible. Vivía en el último piso. Los pasos se volvieron más rápidos, como si algo estuviera corriendo. Luego se detuvieron abruptamente y el silencio fue aún más aterrador. Alejandro sabía que algo extraño estaba sucediendo. Decidió llamar a la policía, pero el teléfono no tenía señal. Intentó usar su celular, pero la batería estaba descargada. Era como si algo o alguien estuviera bloqueando todas las señales. El miedo lo consumía y no sabía qué hacer. De repente, las luces se encendieron, pero no como antes. Había una luz tenue, rojiza, que iluminaba el departamento de manera inquietante. Alejandro miró alrededor, tratando de encontrar la fuente de la luz, pero no pudo encontrarla. Entonces escuchó un susurro detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. La luz roja parpadeó, y en ese momento, Alejandro vio la sombra nuevamente, esta vez dentro de su departamento. Era una figura alta, con ojos brillantes que lo miraban fijamente. Alejandro gritó, pero su voz fue ahogada por el estruendo de un trueno afuera. La sombra se acercaba lentamente, cada paso resonando en el suelo. Alejandro intentó correr, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizado por el miedo. La figura extendió una mano hacia él, sus dedos largos y delgados. Cuando estaba a solo unos centímetros de Alejandro, las luces parpadearon una vez más, y todo quedó oscuro. La policía llegó al departamento de Alejandro al día siguiente, después de que sus vecinos reportaran gritos y ruidos extraños durante la noche. Encontraron el departamento completamente vacío,
sin rastro de Alejandro ni de la sombra. Solo había un mensaje escrito en la ventana con letras rojas: «Nunca me dejarás». Hasta hoy, nadie sabe qué le pasó a Alejandro ni quién era la sombra en la ventana. La leyenda dice que el espíritu todavía ronda el edificio, buscando nuevas víctimas para llevarlas con él a la oscuridad eterna.